Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Itzel de la Rosa Sánchez, alumna de la Universidad Abierta a Distancia en México de Nutrición Aplicada, la materia de Fisiopatología 3. Vamos a ver en esta ocasión lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Las quemaduras de primer grado. La destrucción de la epidermis es más es notable nada más. Las quemaduras de segundo grado se dividen en dos tipos, las que destruyen la dermis más la dermis superficial, y de segundo grado profundo destruye la dermis y la epidermis. Las quemaduras de tercer grado tienen destrucción de todo el espesor de la piel y zonas más profundas. Menciona los 4 tipos de quemaduras y das un ejemplo de agente que los produce. Bueno, las quemaduras térmicas son por calor, el ejemplo viene siendo el fuego. Las quemaduras eléctricas son por corrientes eléctricas, como las tomas de corriente. Las quemaduras químicas son por líquidos abrasivos. Y pues el ejemplo pues son los químicos que está manejando este sujeto sin guantes. Y las quemaduras radioactivas son por la luz solar, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? El quemado grave, también se denomina gran quemado, presenta una superficie corporal quemada, SSQ, superior al 15%. Y el quemado leve presenta una superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación en niños? La regla de Wallace consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. En los niños la variación es las piernas equivalen al 13.5%, la cabeza al 18%, y el 18% todo el dorso y 1% los genitales. El abordaje, de acuerdo con el artículo Metabolismo y Nutrición en el paciente quemado, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? La agresión térmica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción oral orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético estimado es de 943 más menos 654 kilocalorías al día, y el déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La tasa metabólica basal aumenta hasta 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto al de una persona sana? El individuo
En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, y en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz, posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular adecuada de la misma, generan la hipoglucemia y la hiperlactatemia. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera la sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. La pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera a los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, que es de 15 a 20 gramos al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura. Aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor lipoperoxidación. La mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados, lo que se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. El análisis del perfil de ácidos grasos plasmático muestra un aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Menciona qué nutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Para la mayoría de los micronutrientes, y en particular para selenio, cobre, zinc, boro, bromo, hierro, yodo, y las mayores pérdidas se producen durante el día 1, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. También se ve deficiencia de vitaminas A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. La American Burn Association, ABA, y la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias y de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral han recomendado el inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Desde las primeras 6 a 12 horas es segura. Menciona los 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Es capaz de modular la respuesta hipermetabólica. Disminuye
de modo significativo los niveles de catecolaminas, glucagón y cortisol. Aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas se asocia a una reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. Mantiene la integridad de la barrera intestinal y motilidad y de flujo sanguíneo esplénico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La enérgica reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e hilo peralítico, que pueden conducir al síndrome compartimental abdominal. La aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Para los adultos utilizamos la Toronto y para los niños Schofield. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Los carbohidratos son de 50 a 55% o 5 a 7 gramos por kilogramos al día. Los lípidos los manejamos al 30%, de 1.5 a 2 gramos por kilogramos por día. Las proteínas del 20 al 25%, de 1.5 a 2 gramos por kilogramos por día, y este puede ser hasta más dependiendo del porcentaje de quemadura. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. La glutamina la debemos aportar a punto 3 de punto 3 a punto 5 gramos por kilogramos al día. El cobre de 4 a 5 miligramos. El selenio de 300 a 500 microgramos. El zinc de 25 a 40 miligramos. Cromo de 15 miligramos por día. Vitamina C de 1 a 3 gramos por día. Vitamina D cuando son menores de 70 años, 600 unidades internacionales. Y vitamina A de 70 años o más, 800 unidades internacionales. Vitamina E 20 a 25 unidades internacionales. Y hierro son 5.5 miligramos por kilogramo por día. Y pues por mi parte es todo. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.